Ahí comenzó la grabación, clase del 10 de junio, ¿sí? Bienvenidos a todos los que se van sumando. Bueno, entonces, vamos a comenzar con la clase de hoy con el concepto de las direcciones IP. Eh, Habíamos hablado, creo, al comienzo de la asignatura, algo con respecto a las direcciones IP, pero creo que siempre es un concepto como que queda siempre un poquito oscuro, ¿no? ¿Qué es una dirección IP? ¿Qué significa? ¿Para qué sirve una dirección IP? ¿Cuál es el sentido de que existan y demás? Nosotros normalmente nos conectamos a todas las páginas web a través de una dirección web que nosotros la conocemos como, que se conoce con el nombre de URL y que nosotros las vemos normalmente en formato de letra, algo legible, ¿sí? El famoso www.unc.edu.ar, ¿sí? Donde tenemos www, que significa el protocolo que se está utilizando, la forma de comunicarse vía internet, vía la red, la forma de comunicarse que van a utilizar las máquinas, en este caso mi máquina que está consultando a un servidor donde está alojada la página web. La segunda parte, que es el nombre en sí mismo de la institución, persona o quien sea propietario de esa página web, UNC. Luego viene una identificación del tipo de URL de la que se trata. En el caso de la UNC, edu significa que pertenece a educación, es una institución educativa. Si fuera com, sería, la com es la general, en realidad, originalmente se la consideraba como comercial. Hoy en día, no sé, podríamos decir que es la común, ¿sí? Es la dirección común de cualquiera, de cualquier página. Las gov son de gobierno, las mil son militares, existen ahora las info para servicios de información específicamente, se me fue de la cabeza ahora, las info, las net, que son para servicios de provisión de acceso a internet, y etcétera. Y por último, dos letras que significan el país al cual pertenece o en el que está registrada esa web. .ar, que son las que conocemos nosotros, son las de Argentina. .cl son las de Chile. .uy son las de Uruguay. .py son las de Paraguay. .br Brasil. .es España. Bueno, y así sucesivamente, ¿sí? No recuerdo si le habías comentado, existen, por ejemplo, una terminación del país que es muy codiciada, se ha vendido mucho y que es el principal sustento de ese pequeño archipiélago en Oceanía, que es las Islas Tuvalu, cuya designación de país es .tv corta, ¿sí? TV, igual que la televisión. Entonces, internacionalmente los canales de televisión más grandes, ¿sí? Han comprado su sitio, su dirección, su URL en esa isla, ¿sí? Para poder tener una URL que sea del tipo, no sé, canal telefe.tv, bueno, es comprada en ese país, ¿sí? Bien, entonces, eso es lo que nosotros conocemos habitualmente, la URL, pero entre las máquinas no se comunican, sabemos, no se comunican con letras, ¿sí? Se comunican con números, principalmente con ceros y unos, pero bueno, básicamente son números, esos ceros y unos se transforman en números y es más fácil para las computadoras manejar eso. Entonces, lo que se crean son las direcciones IP. Las direcciones IP están por detrás de esta URL y me permiten identificar a las páginas web o los sitios web, mejor dicho, los sitios web. Pero hay una salvedad. No solamente me identifica los sitios web, sino que me identifica cualquier objeto, voy a decirlo así, cualquier objeto eh, que tenga un procesador y se conecte a Internet, ¿sí? Puede ser una computadora, puede ser un servidor,
Puede ser un celular, puede ser una cafetera, una heladera, un auto, un automóvil, lo que fuere, ¿sí? En este grafiquito en esta imagen que están viendo ahí, ustedes tienen una idea de cómo funciona esto de las IP. Si nosotros estamos ubicados en nuestra computadora, ¿sí? En nuestra notebook, ahí, nosotros estamos dentro de una red local, ¿sí? Por ejemplo, perdón, permítame, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Cuando ustedes están normalmente, por ejemplo, en la universidad, donde existe una red local, ¿sí? Para que ustedes lo vean claramente, primero para que lo vean claramente. Hay un servidor de la universidad que es este que está acá en el centro de la imagen, ¿sí? Una máquina grande, una máquina que puede procesar y darle servicio a muchos usuarios a la vez. Entonces, esta máquina tiene básicamente dos IP. Tiene una IP externa, que es una IP con la que se muestra al proveedor de servicios de Internet, es el que tenemos a la izquierda en el dibujo. Esa es la dirección externa con la que se conecta al servidor IP, al proveedor de Internet, y tiene una IP interna, una IP local, que es con la que se identifica con los aparatos que se conecten en esa red local. ¿Me van siguiendo? Dentro de esa red local están todas las computadoras que están dentro, o todos los aparatos que están dentro de la universidad, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Córdoba o de la Facultad de Filosofía y Humanidades específicamente. ¿Bien? Entonces, Profe, sí, dime. entonces IP es proveedor de Internet. No, ISP es proveedor de servicios de Internet, ¿sí? IP significa Internet Protocol, protocolo de Internet. Gracias por aclarar porque no lo había dicho. ¿Sí? Protocolo de Internet, eso significa IP. Ustedes habrán escuchado, tal vez en procesamiento de datos o en alguna otra asignatura, les habrán hablado del protocolo TCP/IP, o lo habrán escuchado por ahí. TCP significa Transfer Control Protocol, si no recuerdo mal, no me acuerdo la C exactamente, o Transfer Communication Protocol, una cosa así, que es un protocolo de comunicación, communication creo que es un protocolo de comunicación y de transferencia de información, e IP es el protocolo de Internet. El protocolo de Internet se basa para identificar, es decir, en lugar de pegar el grito y decir, che, ¿estás ahí? Mandan estos números, ¿sí? Entonces preguntan si está la otra máquina del otro lado, una máquina pregunta si la otra máquina está del otro lado, ¿cómo? Con este nombre, con estos números. ¿Me siguen? ¿Respondí, Carla, la pregunta? Sí, profe, ahora entendí bien. Ahora entendí, gracias. Bárbaro, gracias. Entonces, ustedes si están en la universidad, están en, qué sé yo, su computadora, su notebook conectada al Wi-Fi, están con su celular conectado al Wi-Fi, puede ser que están en las computadoras de la biblioteca, las computadoras que están en las distintas oficinas, en el departamento de alumnos, en el departamento de bibliotecología, etcétera, están conectadas a una red local. Y cada una de ellas tiene su propia dirección IP, ¿sí? Como pueden ver acá en el dibujo. Fíjense que el cliente, que es el servidor de la universidad, en este ejemplo que estoy utilizando, la IP local es 192.168.0.1, ¿sí? Normalmente tiene un IP de ese estilo, donde el último número va a representar qué aparato es. Ese último número puede ir desde el 0 al 255. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es 2 a la octava, ¿sí? Utiliza 8 bits, ya lo voy a explicar eso un poquito más adelante. Entonces, 2 a la octava, 256. Entonces puede ir desde 0 a 255, 256 posibilidades. Entonces, puede conectar 256 equipos, bajo 0, 1, hasta 0, 0 hasta 255, puede conectar 256 equipos. Ya para conectar otro más va a necesitar 192, 168, 1 desde el 0 hasta el 255 de nuevo. ¿Sí? Me voy explicando. Y así se van sumando la cantidad de aparatos que sean necesarios que se conecten entre sí dentro de una red. ¿Sí?
Ahora bien, ¿qué pasa en sus casas? Ustedes que están ahora en sus casas. Bueno, en sus casas ustedes tienen esto, ¿sí? Que es el router. El router que les instaló la compañía proveedora de servicios de Internet, ¿sí? Es el router. Puede ser Fivertel, no sé, la que ustedes tengan, ¿sí? Yo acá, por ejemplo, acá en este lugar donde estoy tengo Fivertel, en mi casa tengo Spin, que es una empresa, no sé si estará en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, pero está acá en Villa María, y puede ser cualquier otra, ¿sí? Ese módem me oficia de este servidor que me permite interconectarme con Internet, con el proveedor de servicios, ¿sí? Me permite conectarme con el proveedor de servicios, que es el que me da el servicio de acceso a Internet. Entonces, este sería el router. Y entonces yo en mi casa tengo una notebook conectada al Wi-Fi, ¿sí? Mi celular está conectado al Wi-Fi. Tengo la suerte, pongámosle, de tener una cafetera conectada a Internet de manera tal que yo aprieto el botoncito y empiezo a preparar el café 10 minutos antes de llegar al lugar. Entonces tengo el café calentito cuando llego, ¿sí? Bueno, todo eso que está conectado al router, el router les está asignando una dirección IP. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí, lento, pero va. Bien, bien, sí, es A ver, no quería entrar otra vez en cuestiones así conceptuales, pero bueno, esto suena muy técnico, pero es necesario entenderlo para saber de qué se está hablando después cuando, por ejemplo, si ustedes tienen que administrar una página web, si en algún momento les toca administrar una página web porque son la persona que mejor entiende de ese tema, justo en ese momento, eh, como es por lo menos saber de qué están hablando, ¿sí? Por lo menos saber de qué están hablando. Justamente, como todo aquello que se conecte a Internet o que necesite una conexión Wi-Fi, todo aquello que diga que tiene conexión Wi-Fi, la impresora, el celular, el reloj, lo que fuere que tenga una conexión Wi-Fi, necesita sí o sí una dirección IP. Con lo cual ustedes se dan cuenta que en cuanto empezamos a sumar, en una casa tranquilamente puede haber, a ver, imagínense, vamos a poner una familia tipo, 4 personas, ¿sí? Los 4 tienen un celular con Wi-Fi, ya son 4 aparatos. Pongamos que hayan, vamos a ser buenos, que hayan 2 computadoras, ¿sí? O sea, son 6 aparatos. Vamos a poner que hay una impresora, que tuvieron la previsión de comprarla con Wi-Fi para poder imprimir desde cualquier lugar, desde los celulares, desde el impresor, desde la notebook, desde donde fuere, ¿sí? Con lo cual ya tenemos de 6, 7, ya tenemos 7 aparatos. Algunos se ganó en un sorteo un reloj inteligente que también se conecta con Wi-Fi, otro aparato más, con Wi-Fi, ¿sí? Entonces, fíjense que esos 256, ¿sí?, aparatos fácilmente van escalando y fácilmente se va llenando esa dirección, ¿sí? Ni hablar si estamos en una universidad. Piensen ustedes, cuando hablamos, nosotros decimos el servidor, así como si fuera uno solito y chiquito, ¿no? El servidor de la UNC no está funcionando. En realidad es una pequeña, no voy a decir una granja, pero sí por lo menos una pequeña huerta de servidores, de varios servidores que asignan distintas direcciones IP y que tienen varios rangos para trabajar de estas 256 direcciones. Porque si no, imagínense, ya nomás en filosofía y letras, ya nomás cuando llegan todos los alumnos, entran todos los alumnos en clase, todos conectados al Wi-Fi, todos tienen una dirección IP asignada por ese servidor. Todos tienen una dirección IP. ¿Sí? Entonces se acabarían enseguida esos 256. Con el aumento del denominado Internet de las cosas, ¿qué es esto? Son cosas que no son computadoras, ya la denominación de cosa conectada a Internet ya superó también lo del celular. Al principio se consideraba a los celulares también como una cosa, ahora ya no, ya los celulares son como si fueran computadoras, se los considera así en el ranking, por decirlo de alguna manera. Pero todo aquello otro que se va conectando, los routers, distintos aparatos que utilizan los informáticos de conexión, etcétera, para poder mantener las redes internas, insisto, dentro de filosofía, por ejemplo,
todos y cada uno de ellos necesita una dirección IP que sea distinta de las demás. No puede ser la misma, ¿sí? Con lo cual, inmediatamente con el gran boom que tenemos hoy en día de servidores, páginas web, etcétera, esta forma de designar a las máquinas conectadas a Internet va quedando chica. Ahí tienen en pantalla justamente la diferencia entre las direcciones IP tipo versión 4 y las direcciones IP de tipo versión 6. ¿Sí? Las de versión 4, las B4, arrancaron allá en los años 80. ¿Sí? Así que no es nada nuevito, en los años 80. Y utiliza direcciones de 32 bits. ¿Qué significa esto de 32 bits? Son 8 bits en 4 grupos, ¿sí? Esos 8 bits se marcan con 3 números en notación decimal. Ustedes saben que tenemos notación binaria, que utiliza el 0 y el 1, notación decimal, que utiliza del 0 al 9, ¿sí? Ya vamos a ver la siguiente. Entonces, estas direcciones se escriben en notación decimal, aunque internamente se las cambia a notación como es binaria, se las utiliza como, siempre se las escribe como notación decimal. Está separada por puntos y son 4 grupos de 3 números. Con la forma, ahí tienen XXX, ¿sí? Un ejemplo es esa, 164.12.123.65. Yo voy a jugar un poquito. Dije que era 164.12.123.65. Vamos a ver si ese ejemplo es real o ha sido creado. Parece que es falso, no, ha sido creado y no corresponde a algo que se pueda acceder desde Internet, por lo menos. Sí, ¿alguien quiere comentar algo? Profe, Sí, no, yo quería preguntar, perdón, siempre me salen las dudas porque no dale, 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 dale. soy un cero a la izquierda con todo esto, pero por ejemplo, si yo estoy ahora, por ejemplo, en el aula virtual Sí, y quiero ver el IP, no se puede ver el IP o sí se puede ver, sí, se puede ver y ya lo vamos a ver dentro de un o el IP ratito. es el de mi computadora. El IP es de tu computadora. Ah, bien, listo, Vos vas a ver el gracias. IP de tu computadora. Sí, podés llegar a preguntar el IP de otra máquina a través de una serie de comandos que uno tira dentro de la computadora. No es hacker, no es nada por el estilo, pero hay que conocer cuál es el comando. Es un comando que se llama ping, ¿sí? Como ping pong, ¿sí? Bueno, uno lo que hace es un ping, es decir, lanzar un pedido y entonces responde la otra máquina. Es una especie de, che, ¿cómo te llamas? Hola, soy 252 punto tanto, ¿sí? Más o menos una cosa así. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. ¿Es hacker? No, no es cuestión de hacker ni nada. Bien, ahora yo les voy a mostrar cómo se puede averiguar la IP de uno y nos vamos a sorprender un poquito con las cosas que uno puede llegar a saber solamente con la IP. Entonces, ese es un ejemplo, ¿sí? De cómo se escribiría una IP en versión 4, ¿sí? A raíz de que esta versión se empezó a resultar cada vez más chica, empezó a quedar chica ya. ¿Por qué queda chica? Ustedes piénsenlo de esta manera. Cuando yo le asigno una dirección a un servidor, ¿sí? Que se identifica en la red como servidor, ese servidor acapara no una dirección IP, sino que acapara un rango de direcciones IP. ¿Me van siguiendo? Entonces, el servidor de la universidad, por ejemplo, el router, vamos a poner el router para que ustedes lo entiendan más fácil. El router que tienen en sus casas, eh, el que tengo yo acá en este momento, acapara un rango de direcciones. Por ejemplo, imagínense que es ese número.
va a acaparar el rango 164.12, lo ven en pantalla, punto 123, punto, desde el 0 al 255. Es decir, que este router que yo tengo en mi casa, que ustedes tienen en sus casas, en principio, aceptaría 256 aparatos conectados, ¿sí? Conectados al router. ¿Me siguen la idea? Cada aparato que se conecta a Internet, que se conecta a una red, ¿sí? Hoy en día las redes básicamente trabajan con protocolos de Internet, básicamente, ¿sí? Todos trabajan con direcciones IP. Entonces, cada aparato que se conecta a una red, sea una red local o sea Internet, necesita una IP única, unívoca. No puede haber en el mundo, otra IP igual. ¿Sí? Una y solo una. Por eso es que les digo que todo aquel aparato que se conecte y que va a servir para darle acceso a otras máquinas, ¿sí? Tiene que acaparar un rango de direcciones IP. No puede tener una sola, porque si no, ¿qué le da a los otros? Si el router mío tuviera asignada solo una dirección IP, ¿qué le estaría dando a esta computadora que estoy usando? ¿Qué dirección IP tendría esta computadora? ¿Se entiende ese concepto? ¿Sí? Entonces, va asignando esas cosas. Bien, entonces se pasa a la versión 6. La versión 6 utiliza direcciones con un poco más de bits. ¿Sí? Si ustedes hacen las cuentas, todos estos van en potencias de 2. Entonces aumenta casi exponencialmente, no, casi exponencialmente, no, aumenta exponencialmente la cantidad de IPs que se pueden, de direcciones IP que se pueden asignar. Justamente para mejorar la cantidad, ahora se utilizan 8 grupos de 4 dígitos, 8 grupos de 4 dígitos, pero en notación hexadecimal. Es decir, si cada posición en la versión 4 podía adoptar 10, solamente 10 valores posibles, de 0 a 9, ahora en la versión 6, en el IP6, cada posición puede adoptar 16 números, que son del 0 al 9 y las letras A, B, C, D, E y F. ¿Sí? Por eso, una dirección IP se vería de esa forma que está en ese ejemplo. ¿Sí? 2400, en vez de ser un punto, es 2 puntos, pero simplemente es un separador. 2400, 2 puntos, CB00, 2 puntos, bla, 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 bla. ¿Vamos bien ahí? ¿Me van siguiendo? Bien. Sí. Para saber, yo en este caso, yo tenía 256. No me voy a poner a calcular esto acá. Pero ustedes claramente pueden llegar a estimar, en funciones de potencias de 2, cuántos conexiones puedo realizar si mi router acepta esta dirección IP6, ¿sí? ¿Cuántos aparatos puedo llegar a conectar? Se multiplican por mucho realmente, ¿sí? Entonces, en lugar de necesitar 3 o 4 rangos de IP para cubrir una institución como la Universidad Nacional de Córdoba, a lo mejor se necesita uno solo. ¿Bien? Bueno, se pueden comprimir en cosas como esa y demás. No está totalmente implementado, algunos sitios todavía no son compatibles, ¿sí? Esto está en avance poco a poco, está como ingresando, ¿sí? Entonces, de a poco van cambiando y van mejorando. Pero cada vez hay más sitios que aceptan y que tienen en cuenta estas direcciones. Obviamente hay algún sistema por el cual se traduce de una dirección a la otra, ¿sí? Es de ser necesario. Esto no lo hice, yo esto lo copié, pero sinceramente no guardé dónde lo copié. Eh, de una máquina que estaba conectada a internet, entonces se pidió, ¿sí? A través del IP, tener idea de qué máquina era. Y fíjense ustedes todo lo que se puede llegar a detectar a partir
del IP y a partir de simplemente de decir, de tener el IP y poder hacerle las preguntas correctas a la computadora. Fíjense, les da dónde están ubicados, ¿sí? Que no es tan así, tan general, ya lo van a ver, ya van a ver una diapositiva más adelante. Dicen dónde están ubicados. Por ejemplo, en este caso estaba ubicado en Argentina. ¿Qué navegador estás usando? En ese momento estaba usando un Chrome versión 58. Los plugins que están instalados, es decir, todos aquellos programitas extras que se agregan a un navegador. Y entonces se puede tirar una lista de los plugins que están instalados. Esto es lo que ve alguien desde afuera, ¿sí? Alguien desde afuera, una empresa, ¿sí? Que ya vamos a mencionar algunas. Yo le pido, le hago la pregunta y me tira toda esta información. Por ejemplo, también me dice de qué tamaño es la pantalla que estoy utilizando, 1366 por 589 píxeles, el historial de navegación, ¿sí? Desde que ingresé en esa página que estuve recorriendo. Todo esto no es solo con el IP, pero el IP es necesario para poder hacer estas preguntas. ¿Cuál es la plataforma, el sistema operativo que estoy utilizando? Windows 32, si el navegador acepta cookies, si tengo Java instalado, la resolución de pantalla, ¿sí? En ancho y en altura, la profundidad de color, la fecha en que se conectó, ahí lo tienen, mayo 2017, la hora local de la computadora, la dirección completa de la URL donde estaba en ese momento, ¿sí? La fecha y hora de la última actualización, el nombre del dominio, la altura de la pantalla, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo digo, y muchas veces suena feo a veces que lo diga de esa manera, pero creo que es la forma más clara de entenderlo. Navegar por Internet es como caminar desnudo por la calle. No se puede esconder nada. ¿Tá? Todo está visible. En este momento hay cientos de máquinas, de cookies y de eh, servidores, computadoras que están viendo lo que yo estoy haciendo, ¿sí? No por el hecho de que haya alguien sentado específicamente escuchando a ver qué digo, qué dejo de decir, sino que al estar enviando información y recibiendo información, pasa por servidores y los servidores guardan estadísticas de todo. Entonces saben si una máquina con Windows se ha conectado, cuánto tiempo pasa, cuánto tiempo está en la misma página, cuánto tiempo tarda, por cuántas páginas pasa dentro de un sitio, etcétera, etcétera, etcétera. De esa manera es como Google y cualquier otro, Google, Facebook o cualquier otro, puede ofrecernos esas propagandas que uno dice, no, no puede ser, Google escucha. ¿Sí? Cuando uno agarra el celular, uno está viendo una serie y entonces dicen algo, hacen una mención y uno dice, a ver, y se mete en el celular y empieza a buscar en Google algo. En cuanto escribió 4 letras, resulta que le tira lo que uno está buscando, ¿no? La pregunta que uno está buscando. Y uno dice, Google escucha. Bueno, ¿escucha por qué? Escucha porque está escuchando a millones de usuarios que de golpe están con la misma idea cuando vieron la serie. Entonces, cuando uno empieza ya a hacer la pregunta, ya detecta qué es, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay que tener muy en cuenta estas cosas. Aquí entramos, ustedes habrán escuchado mencionar, por ejemplo, la palabra proxy, ¿sí? Eh, como muchos habrán entendido, digamos, si lograron entender que es una computadora en algún lugar, ya con eso me quedo, me quedo conforme para empezar a explicar, ¿sí? Eh, ¿De qué me sirve un proxy o para qué sirve un proxy? El proxy lo que hace es, a ver, enmascarar, por decirlo de alguna manera, mi dirección IP. A ver, retrocedo un paso. ¿Qué pasa si yo me quiero conectar y navegar por Internet sin que puedan saber cuál es mi dirección IP?
la dirección IP de mi máquina, de mi computadora. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, la forma que tengo de hacerlo es enmascarando, ocultando, ¿sí? O no mostrando mi dirección IP. ¿Sí? Esa es la forma, está claro. Si yo no quiero que sepan cuál es mi dirección IP, no la tengo que mostrar. Bien, hay distintas formas de hacerlo. La más básica, la más simple, es el proxy. Que el proxy, en este nivel de ocultamiento de la dirección IP, es, como podríamos decir, es tener alguien que nos recomiende. Es decir, yo tengo que, por ejemplo, presentarme en un trabajo, tengo que presentar una entrevista de trabajo, entonces yo llego, muy bien, si su nombre, sí, soy Gustavo Gómez, yo vengo porque me dijo fulano de tal que viniera, ¿sí? El proxy vendría a funcionar de esa manera, ¿está? No necesariamente queda oculta mi IP, queda bastante a la vista, ¿sí? Si se sabe cómo buscar, queda a la vista, pero al estar recomendado por, ¿sí? Se hacen los servidores externos, hacen un poco la vista gorda y entonces me dejan acceder. Ejemplo, ahí tienen uno. Ustedes lo habrán escuchado con la biblioteca electrónica del MinSit. ¿Sí? Algún profesor se los ha mencionado, o sea, alguna profesora se los ha mencionado. La biblioteca electrónica del MinSit funciona, y ustedes habrán escuchado esta frase, por detección de IP, ¿sí? O por rango IP. ¿Qué significa esto? Significa que el servicio que brinda el servidor de la biblioteca electrónica del MinSit detecta, mira, pregunta desde qué rango de dirección IP uno está accediendo. Pregunta desde qué rango. Entonces, ahí tienen en el gráfico esto. Lo que dice página bloqueada sería el servidor, ese PDF que yo quiero bajar de la biblioteca electrónica del MinSit, por ejemplo. ¿Sí? Yo quiero bajar eso. Entonces yo, usuario 240.45.3, le pregunto, ¿sí? Al servidor, que es el 192.22.67, perdón, a la página bloqueada, no está la IP de ese servidor, perdón. Le pregunto a la página bloqueada, ¿me podés mandar el PDF? ¿Cuál es tu nombre? 240.45.3. No, a ese rango de IP yo no le doy nada. Entonces lo que yo tengo que hacer es, como usuario, decirle a la computadora, al proxy IP 192.2267, ¿sí? Que me haga ella, el servidor, la computadora, me haga la consulta a la página bloqueada, diciéndole que es él, ¿sí? Que es el 192.2267. Entonces le pregunta, ¿me podés mandar ese PDF? ¿Qué rango de IP estás? Y estoy en el 192.2267. Ah, bien, a ese rango de IP sí. Entonces me entrega y el proxy lo que hace es entregarme a mí el PDF. ¿Se entiende un poco la idea? Todo Un esto es... soborno. ¿Eh? Un Un soborno, soborno. No, no sería un soborno, es una un recomendación. soborno. Palanca. Palanca. Es como un intermediario, ¿verdad? Es un intermediario, tal cual. En todos los casos de los que vamos a hablar, de los que voy a ir hablando ahora, son todos intermediarios, ¿sí? Lo que pasa es que actúan de distinta manera, ¿está? Este intermediario lo único que Profe, hace es... Sí, ¿la VPN también funciona como un proxy? discúlpame. ¿Las VPN proxy? Discúlpame, pero se te escucha. Primero con reverberación y segundo medio cortado. Repetime despacio. Creo que pregunta si la UTN también funciona. Ah, no, Ah, bien. la VPN. No, las VPN. Ah, VPN, bien, perfecto. Sí, yo también había entendido UTN y me parecía que no. Las VPN las voy a mencionar ahora dentro de un ratito. También tienen la misma idea, es un intermediario también, pero con otras características. Ahora lo voy a mencionar. Por eso quería que entendieran primero el proxy, que es el más simple de todos, ¿sí? Es como mandar un comisionista
o como tener a alguien que te dé una palanca para acceder a algún lugar, ¿sí? Una recomendación, una cosa por el estilo. A ver, la biblioteca electrónica del MinSit, ¿sabe quién es el usuario que lo pidió en realidad al inicio? Y es muy probable que sí, que sepa su dirección IP y todo. Pero no le importa. ¿Por qué? Porque viene recomendado por el servidor de la universidad. Si viene recomendado por el servidor de la universidad, yo le entrego las cosas. Ah, si viene solito no, porque no sé ni quién es ese 240. ¿Sí? Ahora, si viene recomendado por el 192.2267, ahí sí le entrego las cosas. Aunque yo sepa que son para 240, 45, 3. ¿Se entiende ese concepto? ¿Sí? Bueno, acá tienen justamente algunos ejemplos de proxies. Proxies transparentes, anónimos simples, ruidosos, proxies de alta anonimicidad. ¿Sí? La diferencia está entre los transparentes, lo que yo les estaba diciendo recién. La biblioteca electrónica del MinSit sabe quién es el usuario final que está pidiendo las cosas, aunque pase por un proxy, ¿sí? Aunque pase por un proxy, sabe quién es. Pero como está recomendado por ese proxy, no hay problema, ¿está? Pero cualquiera se puede conectar y saber cuál es la IP, cuál es la IP del proxy, cuál es la IP de mi computadora, cuál es la IP de la biblioteca electrónica del MinSit, y el MinSit puede saber todo lo que quiere, es más, dónde estoy sentado yo en este momento, ¿sí? Los proxies anónimos simples no oculta que se está utilizando un proxy. Es decir, los proxies normalmente se presentan a otros servidores como diciendo, hola, sí, yo soy el proxy tanto, ¿sí? Se presentan de esa manera, por decirlo así. Los proxies anónimos simples, lo que hacen, el transparente dice, sí, soy un proxy y vengo en nombre de este usuario. El anónimo simple dice, soy un proxy. Ah, muy bien, ¿el nombre de quién viene? Ah, no, eso no te lo puedo decir. ¿Sí? Oculta en esa forma. Pero muchos sitios, la biblioteca del MinSit no es el caso, pero hay otros, no sé, otros servicios pueden sí tener este elemento, dicen, ah, no, 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 acá tiene que venir tiene que venir el usuario directamente. Acá proxies no aceptamos comisionistas acá, ¿sí? El proxy ruidoso lo que hace es que en vez de ocultar la dirección IP o en vez de esconder la dirección IP, inventan una, ¿sí? Ah, ¿usted viene en nombre de quién? Y vengo de nombre de Armando de este banquito. Ah, listo, pase, Armando de este banquito, listo. ¿Sí? ¿En nombre de quién viene? De su sanatorio. Listo, de su sanatorio, ¿sí? Entonces, miente, digamos, con respecto a cuál es la dirección IP del usuario final. Los de alta anonimicidad, cuesta decirlo, ya son más complejos, ¿sí? Brindan un servicio un poquito mucho más anónimo, porque no tan solo ocultan el hecho de que son proxies, sino que a su vez están ocultando quién es el usuario, ¿sí? Entonces realmente se mantienen muy anónimos, se hacen pasar por otros, en definitiva. Todas estas cosas, no estoy hablando de nada ilegal, ¿estamos? Todo esto es legal. Todo esto se puede hacer y es legal, no es ilegal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No estoy hablando que estos elementos lo utilicen algunos para hacer cosas ilegales, otro tema. Pero son todas cosas que son legales, se pueden hacer y no generan ningún tipo de sanción ni nada por el estilo, a menos que uno se meta a hacer cosas ilegales. ¿Está? Bien. Mencionaron la VPN. Entonces, ¿cuál es la diferencia? O, mejor dicho, primero, ¿qué es una VPN? ¿Qué es una VPN? Acá hay un grafiquito que me pareció interesante para mostrar de cómo funciona un servicio de VPN. En este caso, bueno, es un ejemplo tomado desde México, pero da lo mismo. Yo estoy con mi computadora y me conecto a mi proveedor de Internet. Que en este caso acá, donde yo estoy en este momento, es Fibertel, ¿sí? De Telecom.
Entonces yo me conecto, mi router se conecta con Telecom, pero yo necesito acceder, por ejemplo, a, no sé, a algún servicio para el cual yo necesitaría, entre comillas, estar físicamente en ese país, ¿sí? En este caso, Inglaterra, en este dibujito. Vamos a poner como ejemplo que yo estoy en México, ¿sí? Estoy en México, pero yo quiero ver una película en Netflix, ¿sí? Que sé que está disponible para Netflix Inglaterra, pero no está disponible para Netflix México. ¿Qué hago entonces? Entonces lo que hago es esto. Yo me conecto a Internet, me meto en una VPN, esto es una red privada virtual, ¿sí? En lugar de estar conectadas las máquinas que están en esta red, en vez de estar conectadas por cables, están conectadas por Internet, en forma virtual, ¿sí? No en forma física. Entonces, esta red virtual me permite, ¿sí? Meterme en esa red y desde esa red salgo a Inglaterra. Entonces, en Netflix Inglaterra, cuando mira mi IP, dice, ¿dónde está usted? Ah, está en Inglaterra, perfecto. Entonces, tome, acá está la película que usted quiere ver, ¿sí? Aunque yo en realidad estoy en México. ¿Se entiende? Es muy, muy similar al proxy, es muy similar al proxy, pero la gran diferencia está en el cifrado, en el ocultamiento, ¿sí? De los mensajes, de la información que va para un lado o para el otro. Todo lo que yo hago vía internet en este momento, excepto que entre en una página segura o a través de un canal seguro, todo es visible, ¿sí? En internet, todo es totalmente visible. En cambio, el VPN lo que me permite es que desde mi equipo hasta el servidor va normal, cifrado normal, que pueda tener ¿cómo se llama? El proveedor de internet, si es que lo tiene, etc. Pero ya el proveedor de internet con la VPN ya entra por lo que se denomina un túnel VPN, que está totalmente cifrado, codificado de tal manera que nadie desde afuera puede llegar a ver o puede llegar a entender qué es lo que se está transmitiendo ahí, entre la VPN y ese servidor de Inglaterra. ¿Se entiende? ¿Sí? Quiero decir que sí, pero creo que sí. Creo que sí. Bien, ahora vamos a ver un poquito más sobre las diferencias, pero entiendan por ahí primero eso, ¿no? Una gran diferencia en cuanto a la codificación o al cifrado o al ocultamiento, no solo de la dirección IP de servidores, de usuarios y demás, sino a su vez de todos los mensajes que están circulando entre servidores y usuarios, ¿sí? La VPN está cifrada, está codificada para que no pueda ser leídos los mensajes, no pueden ser detectadas las IP, por lo menos no la IP del usuario, ¿sí? Y el proxy prácticamente no tiene ningún cifrado. Acá tienen un ejemplo de una página que me permite saber cuál es la IP. Se llama así, cuál-es-mi-ip.net, ¿sí? Si ustedes ponen esto, cuál es mi IP o saber cuál es mi IP en Google, les van a aparecer varios de estos, ¿sí? Esta, por ejemplo, me detectó la dirección, ¿sí? En este momento mi dirección IP es 152.169.55.211. Y me está detectando dónde estoy, ¿sí? Me está detectando dónde estoy. Que en este caso, por ser un servicio abierto, ¿sí? De geolocalización del IP, pero abierto, etcétera, yo no estoy pagando nada. Si yo pagara, podría acceder y les puedo asegurar que la detección es mucho más acertada que el GPS, ¿sí? Me va a dar, justamente, ¿por qué? Porque mi proveedor de servicio de Internet sabe dónde estoy, tiene dirección de donde yo estoy en este momento, tiene la dirección, ¿sí? Calle y número.
Ese es un ejemplo. Este es otro ejemplo, vermiip.es, es un servicio de España. Esto lo hice recién para probar, ¿sí? Ahí tienen mi IP pública, es decir, la que ve todo el mundo, es 152.169.55.211. Obviamente, si ustedes ponen esto en internet, no les va a dar nada. ¿Por qué? Porque es una máquina, no es una página web, ¿sí? No estoy pasando por un proxy en este momento, no estoy pasando por un proxy, y no tan solo, a mí lo que más me sorprendió fue que acá abajo, en chiquito, ¿sí? Dice qué navegadores tengo, y aunque tengo instalado estos navegadores, yo en ese momento estaba utilizando Chrome nada más, y sin embargo me detectó que tengo Chrome, que tengo, que tengo Mozilla, que tengo como es un navegador que está hecho sobre la base del navegador de Apple, que tengo el Chrome y que tengo también otro navegador basado en Safari. Tengo un par de navegadores que estoy probando y me detectó que los tengo, aunque no los esté usando, lo cual es bastante, asusta un poquito. Y este es el que más me llamó la atención, ipinfo.io, ¿sí? Si uno puede loguearse, entonces obtener más información, y a su vez tiene servicios de pago, con lo cual uno obtiene más información todavía, ¿sí? Ahí le estoy mostrando la página. Permítanme, voy a compartir otra pestaña ahora, que es la página, esa que les estaba mostrando, pero bueno, ahora está en vivo, ¿sí? La están viendo, ¿verdad? Sí, profe, se ve bien. Muy bien. En este caso, fíjense, detectó primero mi dirección IP, 152.169.55.211. ¿Quién es el servidor? fibertel.com.ar. ¿En qué ciudad estoy? Villa María, Córdoba, Argentina. Longitud y latitud de dónde está, de dónde estoy, perdón, ¿sí? De dónde estoy. El nombre, por decirlo de alguna manera, de la máquina que me está proveyendo el servicio de conexión. Obviamente, con esto de latitud ya saca el código postal, puede saber cuál es mi zona horaria, ¿sí? Acá vuelve a tener más datos sobre Telecom en particular. Lo mismo pasa acá, ¿sí? Que dice que es un ISP. Un ISP es un Internet Service Provider, proveedor de servicios de Internet. Y lo que me interesa, bueno, VPN, no estoy utilizando una VPN, no estoy utilizando un proxy, no estoy utilizando Tor, ¿sí? Y tampoco soy un servicio de hosting. Y lo que más me llamó la atención fue esto, que quien me asigna este IP a la larga, ¿sí? Si vamos al nodo como central, no es Telecom, sino que es LACNIC, ¿sí? Esta empresa, y que está en Uruguay. Entonces yo tranquilamente con la dirección aquí que tengo, voy a compartir ahora otra pantalla. Esa casita es la empresa que me está dando a mí la dirección IP en este momento, es decir, que se la da a Telecom y que Telecom me la está dando a mí, ¿sí? Ahí la estoy viendo, que está en Punta del Este, miren qué lindo lugar, ¿sí? Justo ahí cerquita de la playa, así que yo tendría que ir allá y a lo mejor buscar alguna excusa para enojarme y ir hasta allá. Si a alguien le interesa, esa casa está en venta, ¿sí? Observan lo que puede llegar a sacar una dirección IP. ¿Tá? Vuelvo a la presentación. Está entonces, no tan solo, ¿por qué? Porque justamente como la IP es una dirección asignada a una máquina en particular, y hay organismos, distintos organismos, por línea general son todos no gubernamentales hasta que llega al país, y ahí sí suele ser un organismo gubernamental. Esa dirección la otorga, en este caso, nosotros la URL
de las páginas web las otorga el Ministerio del Interior en Argentina. Bueno, las otorga el Ministerio, creo que ahora es una empresa autónoma o autárquica de la nación, que es nic.ar. Pero entonces se sabe quién entregó, quién es el proveedor de Internet de esa dirección IP, dónde está ubicado la dirección IP del servidor principal de esa institución, porque tuvo que haberlo declarado para que le asignen el rango de IP que puede asignar, y así sucesivamente, con lo cual la geolocalización es una papa, discúlpenme, pero es lo más simple que existe al brindar la ISP. Pero a su vez, sabiendo la dirección IP, cualquier máquina, cualquier servidor en Internet puede hacer estos, como yo les decía al principio, estos ping, ¿sí? Estos intentos de rebote preguntando distintas cosas. Entonces yo puedo saber qué navegador utiliza, si tiene seteado Java, no tiene seteado Java, si utiliza qué sistema operativo tiene, etcétera, etcétera. Bien, ahí en esos últimos datos mencioné otro elemento más, que es Tor. ¿Sí? Tor. Esto es un resumen muy, muy escueto de lo que pueden ver en ese link que les pongo ahí, que quedó, bueno, yo lo veo en azul ahora, porque ya lo hice clic en él, obviamente, ustedes cuando bajen el PowerPoint lo van a ver, supongo, en blanco, o en amarillo, no sé. Y ahí tienen en ese artículo, que es un poquito más extenso, pero está muy, muy claro, cuáles son las diferencias entre un proxy, una VPN y Tor. Entonces, los proxies primero no cifran, ¿sí? No tienen cifrado. Pueden esconder, ocultar, pero los mensajes no están cifrados, lo puede leer cualquiera. Hay dos tipos, los proxies HTTP y los proxies tipo SOX. Los proxies HTTP solo sirven para navegar, es decir, conectarse a páginas HTTP, es decir, www. Lo que fuere, ¿sí? Solamente de navegación, pero son muy rápidos. Son muy rápidos. De todos, ¿sí? De los proxies de las VPN existen servicios gratuitos y servicios pagos, ¿sí? Los gratuitos tienden a ser lentos, los pagos tienden a ser más rápidos, obviamente. Es decir, obviamente en el sentido de que los gratuitos requieren otro tipo de monetización, entonces va a haber propaganda y va a ralentizar un poco y a su vez ralentizan a propósito para que uno pague la versión, se acceda a la versión paga, ¿sí? Y aporte a los que están trabajando con eso. Entonces los gratuitos tienden a ser un poco más lentos y los pagos son más rápidos. Los proxies SOX permiten no tan solo acceder a servicios de navegación, sino también acceder a otros servicios. Por ejemplo, si yo quiero descargar información, los proxies SOX son justamente los que yo necesito para poder hacer eso, porque utilizar un FTP no es lo mismo que utilizar un HTTP. Son dos servicios totalmente distintos de Internet. Pero, claro, ¿qué pasa? Resultan ser más lentos. Los SOX resultan ser más lentos en navegación. Las VPN cifran la información, tanto los mensajes como los datos de identificación del usuario, del servidor, etc. Permite trabajar con todos los servicios de Internet sin ningún tipo de problema, pero sí, resultan más lentas, en la navegación resultan más lentas que los proxies, ¿sí? En general son un poco más lentas en todos los sentidos, pero obviamente las pagas son más rápidas que las gratuitas. ¿Bien hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Por lo menos tengo una que me responde cada tanto. Bien. Pasa que estoy tomando notas, entonces, como que hasta que llegue el micrófono, ahí. Buenísimo, buenísimo. Y por último está Tor. Tor tiene que ver, es un navegador web en realidad, está, digamos, armado como un navegador web que permite un cifrado multicapa.
Lo cual es como una especie de, por decirlo de alguna manera, un cifrado sobre el cifrado del cifrado, ¿sí? Es decir, una codificación de, digamos, sí, cifrado es la palabra, no tengo otra. Ocultan los mensajes, la información, los datos una vez y después sobre ese se ocultan de nuevo y sobre ese se ocultan de nuevo, ¿sí? Una vez me daba un ejemplo bastante gráfico un amigo y es el siguiente. Yo te quiero enviar algo, ¿no? Yo te quiero enviar un paquete, pero quiero que solamente vos lo puedas abrir. Te lo tengo que enviar por correo, pongámosle, ¿sí? Te lo tengo que enviar por correo. Entonces, yo agarro el paquete, digamos la caja, la ato con cadena y le pongo un candado. Y te mando la caja. El problema es que eso es muy seguro, pero ¿qué pasa? Yo te tengo que enviar la llave, pero si te envío la llave, corro el riesgo de que alguien se haga de la caja y de la llave. Y si alguien obtiene la caja y la llave, la abre y listo. Entonces no puedo hacer nada. Entonces, lo que vamos a hacer es que cuando a vos te llega la caja con las cadenas y el candado, le pones tu candado. ¿Me van siguiendo con el ejemplo? Yo agarré una caja donde puse, no sé, un diamante gigante, ¿sí? La envolví en cadenas, ¿sí? Agarré los últimos dos eslabones, le puse un candado del cual yo tengo la llave y me la guardo y lo entrego al correo, va por correo, llega a la casa de mi amigo agarra eso, no lo puede abrir, no puede cortar las cadenas, no puede hacer nada, entonces, ¿qué hace? Agarra un candado de su propiedad, se lo pone en el mismo lugar donde está el mío y lo cierra. Toma la llave y se la guarda. Me manda la caja por correo. Entonces yo recibo la caja y ¿qué hago? Ya tiene el candado de él y tiene mi candado. Entonces agarro mi llave, saco mi candado y se lo mando de nuevo. Mi amigo recibe la caja, saca su llave, abre su candado, saca las cadenas y puede encontrar lo que le mandé. Es una forma burda, pero entendible de lo que es el cifrado multicapa, ¿sí? Es un cifrado sobre otro cifrado. De manera tal que, por más que uno tenga la posibilidad de romper el cifrado de una o dos capas, quedan otras dos o tres más que no las puedo sacar, ¿sí? Entonces, imagínense este sistema del candado, del candadito, ¿sí? Pero pasando por 4, 5, 6, 7, 8 personas. Entonces, si yo no tengo las llaves, si yo no puedo, si yo quiero ser malo y robarme el contenido de la caja, voy a necesitar las 6, 7, 8 llaves de los 6, 7, 8 candados que hay, ¿sí? Para poder abrir la caja. Si no, no voy a poder. ¿Se entiende? Entonces, el concepto de multicapa, eso es lo que hace Tor. Esto lo logra a través de que con esta herramienta que es un navegador Mozilla, ¿sí? Pero que está alterado, lo que hace es compartir los recursos de hardware, computadoras, procesadores, etcétera, compartirlos entre los que se meten con este sistema de Tor y permite entonces mantener permanentemente este sistema multicapa. Esto permite acceder a la Deep Web, a la web profunda, porque, bueno, me permite entonces, como justamente me permite esconderme totalmente, cifrar totalmente mi información, cifrar totalmente desde dónde me estoy conectando, etcétera, etcétera, puedo acceder a aquellos sitios donde a simple vista no se podría acceder, ¿sí? Es gratuito, Profe, ¿sí? ¿es legal? Sí, totalmente legal. Por eso, Porque entonces, claro, no, porque me suena lo que usted decía, que si alguien realmente necesita ocultar algo a través de tantas multicapas, no puede ser legal. O sea, por desconfía de eso. la puerta que tenga demasiadas llaves, dice un dicho, ¿no? Sí. Está bien. ¿Qué pasa? Ahora voy a explicar. Hay situaciones donde uno puede llegar a necesitar ocultarse. Ejemplo, desde investigaciones periodísticas, por ejemplo,
sobre, por ejemplo, muchas de las investigaciones que destapan redes de pedofilia, por ejemplo, se hacen a través de la Deep Web. Que hay que distinguir lo siguiente. A ver, vamos a distinguir lo siguiente. La Deep Web o Internet invisible, que le dicen algunos, o web profunda, que sería la traducción más correcta, no es ilegal. Es toda aquella web, todo aquello que está en la web, pero que no se accede a través de los buscadores o los navegadores comunes, ¿sí? Están ocultas para, por ejemplo, el motor de búsqueda de Google, ¿sí? Google no las ve, ¿tá? Por eso se les llama Internet invisible, porque los buscadores no lo ven, ¿sí? Se llama Deep Web porque están profundos, de manera tal que no se los ve. A ver, puede llegar a entrar, o en algún momento se lo consideraba, por ejemplo, Deep Web, las bases de datos, por ejemplo, donde yo necesito tener un usuario y una contraseña para ingresar, ¿sí? A eso se lo consideraba Deep Web. Es algo que no, a ver, eh, es Deep Web, es parte de la Internet invisible, todo aquello que para poder verlo, ¿sí? Verlo, simplemente verlo, yo necesito un usuario y una contraseña, ¿sí? Todo eso que está por ahí atrás, eso es Internet invisible. Entonces lo hay algo de muy de superficie, por ejemplo, las películas de Netflix, ¿sí? Si yo no tengo un usuario y una contraseña de Netflix que pago por mes, no puedo ver la película. Puedo saber que esa película existe en Netflix, pero no puedo ver la película. Para que tengan un ejemplo bien concreto, ¿sí? Eso sería, por decirlo así, de la Deep Web lo que está como más casi a flor de, a la luz, digamos, ¿sí? Pero hay cosas de este estilo que están mucho más profundas. Desde la base de datos un poco más secretas, entre comillas, no porque tengan cosas raras, sino porque simplemente, qué sé yo, las redes la red de cualquier empresa, la red de algún organismo de gobierno, etcétera, tienden a hacer este tipo de cosas. Estar ocultas, porque obviamente yo no quiero que cualquiera con un navegador web sepa lo que hay dentro de esa red. ¿Se entiende? ¿Sí? Yo no quiero que alguien haga una búsqueda en Google y ¡pum! Aparezca. Ejemplo, durante mucho tiempo estuvo habilitada, había una forma de buscar en Google, todavía existe, si uno se pone a rastrear un poco, a ver, encontrar algún tutorial por ahí perdido, no en YouTube precisamente, pero había forma de encontrar cámaras web que no estaban protegidas, ¿sí? Entonces estaban transmitiendo las 24 horas sin que el usuario se diera cuenta que estaba transmitiendo. No eran cámaras por línea general no eran cámaras de computadora, eran cámaras de seguridad, por ejemplo, que son las cámaras que están adentro de una oficina, dentro de un galpón o algo por el estilo, estaban abiertas, ¿sí? Entonces, si uno hacía una búsqueda con algunas palabras claves específicas que tienen que ver con las direcciones IP, etcétera, las URL, a donde están conectadas esas cámaras web, etcétera, etcétera, uno accedía y veía la cámara web de un galpón, a lo mejor, ¿no? No cosas muy raras, simplemente el galpón de una, qué sé yo, no sé, de una empresa y yo veía el galpón, ¿está? Podía verlo tranquilamente. Poco a poco eso se fue descubriendo, se fueron encontrando, se fueron haciendo los cierres que corresponden y que se deben hacer, ¿sí? En quien instale ese tipo de máquinas, de aparatos y demás, tiene que poner una traba, ¿sí? Eso no puede estar conectado a Internet, ¿sí? Eso es algo básico. Cuando recién se empezaron a aplicar Internet en las empresas, hubo muchas que saltaron, como saltaron hasta en las noticias, saltaron de que había quedado expuesto el archivo Word donde estaban todos los nombres de usuario y contraseña que le habían asignado a todos los empleados, ¿sí? Ese tipo de cosas.
¿Por qué? Porque quien maneja el servidor, quien lo controla, no hace los cierres que corresponden de determinados archivos, etcétera, ¿sí? O sea, hay muchas cosas que están ocultas, que están por debajo de la superficie. No necesariamente estamos hablando de cosas ilegales, no estoy hablando de cosas ilegales, estoy hablando de cosas que uno no necesariamente... A ver, yo puedo tener los recibos de sueldo, los escaneados de los recibos de sueldo en mi computadora, pero no por eso tengo que estar mostrándoselo a todo el mundo, ¿sí? No es algo ilegal, no es algo necesariamente escondible, porque se puede conseguir, es información en definitiva como profesor, es información pública en definitiva, así que se puede llegar a conseguir, pero yo no tengo por qué estar mostrándolo al mundo a través de Internet. Entonces yo lo tengo en una carpeta oculta, pero oculta porque es ilegal, porque no, oculta porque no quiero que la vean, punto, nada más, ¿sí? Es como la ropa interior en la casa, ¿sí? Normalmente siempre está en un cajón, no están colgaditas en una percha que se vean, digamos, ¿no? Una cosa normal, son cosas que uno no quiere que se vean, punto. Me expliqué entonces un poquito con respecto a la Deep Web, que es muy distinto, Sí, profe, mucho mejor. bien, que es muy distinto de la Dark Web, la web oscura. Ojo, la Dark Web sí es de contenido ilegal. ¿Tá? La Dark Web sí es contenido ilegal. ¿Tá? Entonces, ahí circulan muchas cosas. A ver, desde lo ilegal, pero qué bueno que se fuera público. Ustedes habrán escuchado hablar del caso de Snowden, como es Snowden, que ha ventilado información de la CIA, el FBI, etcétera, de Estados Unidos y demás, ¿no? Cosas que un gobierno a lo mejor no debería estar ocultando, ¿sí? Debería hacerse responsable de ciertas atrocidades y de ciertas cosas y de ciertas decisiones que toma. Uno podría decir, bueno, eso podría ventilarse, ¿no? Es ilegal, sí, tal cual. Pero digamos que sería bueno, ¿no? Que de vez en cuando alguien lo ventile un poquito. A diferencia de lo ilegal, que es venta de droga, armas, personas, etc. ¿Bien? Eso ya, ¿En la dark web sí. está dentro de la deep web o algo Tal así, o es cual, tal cual. La dark web como está dentro bien. de la deep web, ¿sí? Conceptualmente estamos hablando, ¿no? Cuando vos te metés, en realidad estás navegando por dos cosas totalmente distintas, ¿sí? Son dos cosas. A ver, no es porque veas un aspecto distinto o cosas, sino que en realidad te tenés que meter y tenés que tener tecnología y tenés que saber códigos y demás que son propios de cada una. ¿Se entiende? No, no es lo mismo tipear una dirección acá para navegar y ver, qué sé yo, la página de, a ver, el clima que hace en Salta. No es lo mismo eso que meterme y ver qué red de pedofilia hay en Salta. ¿Tá? Que esto estaría en la dark web. Son dos conceptos distintos, son dos formas distintas, son códigos distintos, formas de hablar distintas, formas de registrar las cosas distintas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es decir, no es que yo me ponga a navegar en la web invisible o empezar a encontrar cosas de la web invisible y de golpe terminar dentro de la dark web. No. Es muy difícil que uno termine dentro porque justamente se protegen mucho. ¿Sí? Claro, no, era más claro en ese sentido conceptual, de que es muy difícil de llegar de por sí ahí. Claro, claro, justamente. Los tipos tratan de esconderse. En la dark web se están escondiendo, literalmente. ¿Sí? Entonces, justamente no te van a dejar llegar por casualidad. ¿Vale? Pensemos que esto es, a ver, si vos pudieras por la dark web llegar de casualidad a un vendedor de armas internacional, eh, básicamente descubrís hasta qué desayuna en la mañana, ¿viste? Que, no sé, o que si le gusta el café con leche o le gusta el capuchino. ¿Sí? Vieron ahí recién que con una dirección simplemente ya supe que hasta que hay una casa en venta en Punta del Este en un lindo lugar.
Entonces, yo podría saber muchas cosas, ¿sí? Entonces, entrar porque, paseaba por acá, vi luz y subí, digamos que no es tan fácil, ¿sí? ¿Puede pasar? Puede pasar, no te digo que no, Bien, perfecto. pero no sería tan fácil. Este Tor permite acceder a la Deep Web y permite acceder a algunos lugares de la Dark Web también, ¿sí? Muchos han cerrado también este acceso a Tor, porque si no también cualquier servicio de inteligencia o de seguridad de cualquier país entraría muy fácilmente a encontrar quiénes son los criminales, digamos. Pero entonces también cortan un poco estos accesos. Pero uno puede entrar en la Deep Web. Tor es gratuito, ¿sí? Funciona básicamente en la confianza de todos los que se instalan Tor, ¿sí? Y navegan con eso, pero hay que tener en cuenta que suele estar en la mira de las autoridades. ¿Por qué? Porque es el canal de entrada para la dark web, por un lado, pero a su vez porque existen estas cosas ilegales que a lo mejor nos gustarían algunos que somos un poquito más de la información abierta, que serían lindos que estuvieran un poquito más abierta. Entonces, ¿qué sé yo? Por ejemplo, investigaciones periodísticas, qué sé yo, mismo qué sé yo, todas las distintas fuerzas de seguridad contra ciberdelitos, no sé, se me pueden ir un montonazo de, qué sé yo, pensemos en cómo es en las... Ay, se me fue la palabra ahora. Bueno, en los rebeldes, pongámosle así, con esa palabra, en los rebeldes de cualquier país tirano o bajo alguna tiranía, eh, qué sé yo, gente que está queriendo escapar de una tiranía, entonces tiene que establecer redes para poder salir seguros del país, etcétera, etcétera. Van a trabajar con la Deep Web, ¿sí? Y van a trabajar a lo mejor con Tor, pero bueno, ojo que las agencias de seguridad justamente están siempre mirando Tor, digamos, ¿no? A ver qué sucede, qué está sucediendo. Entonces, hay que tener en cuenta que, digamos, dependiendo mentira de que si uno pone la palabra bomba, qué sé yo, bueno, ahora Biden sería, no Trump, bomba, Biden y alguna otra cosa, te cae el FBI saltando con sogas y demás, ¿eh? Ojo, tampoco es tan así la situación. Pero sí está siendo observada permanentemente. Eh, bien. Eh, a ver, vamos rapidito con esto. Virus y antivirus. Primero hay que tener un concepto clarito con respecto a los virus. No existe virus que se ejecute por sí solo. ¿Está? Siempre requiere que el usuario de alguna manera lo ejecute. Ahí está, dice, el virus más básico, decían, hacían la broma, uno que se mandaba por email que decía, activa el CMD de su PC, escriba forma C, dos puntos sin las comillas, deje que trabaje. Básicamente lo que está haciendo ahí es dándole las instrucciones para que borre todo el disco, ¿sí? Entonces dicen que ese era el virus más fácil, ¿no? Entonces, mandaba por, no sé, mucha gente iba y hacía pum y borraba todo el disco. Uno dice, nada, pero no puede haber gente tan que haga eso. Sin embargo, durante un tiempo circuló este otro que decía, vaya a la carpeta C Windows 32 System, busque el archivito que tiene este icono. Y el icono era un osito de peluche. Un osito de peluche, ese era el icono. Entonces decía el mensaje, es un virus, por favor, elimínelo, elimínelo. Vaya a la papelera de reciclaje, búsquelo y elimínelo de ahí también, dice. Y ya está. Y mande este mail a todos sus contactos. ¿Qué sucedía? Vieron que uno en Windows puede, como nombre de archivo, uno puede poner carta que le envié a mi novia, novio, qué sé yo, para el aniversario. ¿Sí? Antes, cuando recién empezó el DOS y las primeras versiones de Windows, los archivos solo podían tener 8 caracteres, ¿sí? Para los nombres. 8, no más.
Entonces, durante mucho tiempo existió esta aplicación, este pequeño software dentro de Windows, que era propio de Windows, ¿sí? Que permitía codificar en 8 caracteres un nombre de archivo largo. Entonces, ¿qué hacía? Cuando uno borraba eso, lo que sucedía es que Windows cambiaba todos los nombres de los archivos a esa codificación y uno consideraba que había perdido todo. En realidad estaba cambiada la codificación del nombre y el nombre se leía, en lugar de carta para fulano de tal, decía carta, creo que era guión, no me acuerdo, guión 001, carta guión 002. Entonces, todo lo que empezara con las letras carta, después quedaba truncado con 001, 002, etcétera, etcétera. 8 caracteres siempre, ¿no? Así que no es tan raro que ese tipo de cosas funcionen. Entonces, un virus es un software, ¿sí? Es un software, al igual que el Meet que estamos utilizando para hacer ¿cómo es que se llama? La clase, igual que el WhatsApp que tengo instalado y el Telegram que tengo instalado en mi celular, es un software. Siempre va a intentar ocultarse. Esto es algo que tener en cuenta. Si a mí me llega un mail que me dice, fíjese en su copia C si no tiene este archivo. Ah, ese archivo es un virus. Tengo que dudar. Tan fácil es encontrarlo. Tan fácil. Hablando de la Deep Web. Ah, metete en Google y busca vendedor más grande de drogas más grande del mundo. ¿Sí? Y fíjate el cuarto enlace que dice que es fulano de tal. Métete ahí y mandale denuncia y qué sé yo. Tan fácil es encontrarlo. ¿Ah? Entonces, es un software que se oculta. Se replica. ¿Qué significa? Hace copias exactas, iguales de sí mismo. ¿Sí? Iguales de sí mismo. Entonces, cuando se mete en una computadora, lo primero que va a hacer es tratar de copiarse en otras. ¿Sí? Cuando empezaron los virus, se transmitían por disquetes. Entonces, uno traía un disquete infectado, lo ponía en su computadora y se infectaba la computadora. ¿Qué hacía? Agarraba y el virus tiene su secuencia de programación de comandos, indicaba que cuando detectaba que estaba en un nuevo disco, que había discos conectados, se fijara en ese disco si ya estaba, si ya se había hecho copia de sí mismo, si no estaba, se hacía una copia de sí mismo y ahí esperaba. Y entonces está esperando a cada vez que algún nuevo disco se conecte. Entonces yo metía otro disquete y drop se copiaba de nuevo a ese otro disquete y así sucesivamente, así se esparcía. Con la llegada del correo electrónico lo que hacía era ir con el correo electrónico. Entonces iban pegados como archivitos en el correo electrónico. Y siempre es dañino, aunque a veces parezca inofensivo, siempre es dañino. Había uno de los primeros virus que existieron se llamaba Cookie. Entonces, ¿qué sucedía? De golpe uno estaba trabajando y se borraba toda la pantalla y aparecía en la mitad de la pantalla, decía, I want a cookie, quiero una galletita. Entonces uno tenía que escribir cookie, ¿sí? Cuando uno escribía cookie, daba enter, todo volvía a la normalidad. En principio no hace daño, pero sí, uno diría, bueno, está bien, pero molesta, incomoda, es dañino. Entonces, todo virus es dañino, ¿sí? De alguna manera molesta. Ahí tienen una explicación, una pequeña explicación de un ransomware. Ransomware lo que hace es secuestrar información, ¿sí? De alguna manera se mete dentro de la computadora, busca archivos, distintos tipos de archivos, los encripta, ¿sí? Los cifra, ¿sí? Los encripta y normalmente suele pedir un rescate para que uno libere esos archivos. Y siempre pasa lo mismo, está escondido y trata de copiarse y enviarse a otras máquinas. Acá, como es algunos de los otros tipos ¿cómo es que se llama? No de virus, pero sí de problemas de seguridad que podemos llegar a encontrar dentro de la navegación por Internet. Uno que se ha hablado mucho durante la cuarentena es el phishing, ¿sí? Que es cambiado un poco las letras, en lugar de una F es una PH, pero significa básicamente pescar,
¿sí? Es tratar de pescar información. Entonces, el típico mensaje es, hola señor, somos del Banco Galicia, su clave ha sido bloqueada, así que por favor envíenos todos sus datos, su usuario, su contraseña, así se la restablecemos, ¿sí? Entonces, uno manda todos esos datos y los tipos automáticamente pueden acceder a la cuenta bancaria, ¿sí? Eso es la forma más simple. Tienen algunas formas un poquito más enrevesadas. La que ustedes también han escuchado es esa que te llaman por teléfono de que te ganaste un auto, entonces te empiezan a hacer la seguidilla y, bueno, sí, para poder enviárselo tiene que pagar la tasa de importación, no sé qué, y no sé cuánto, vaya hasta un cajero automático y yo le voy a indicar a ver cómo tiene que hacer cómo es el envío. Y en realidad lo que están haciendo, en vez de hacerte hacer un envío, te están haciendo hacer, como es en lugar de estar haciendo el envío de los datos para recibir la plata, a lo mejor te están haciendo que vos le envíes todo lo que tenés disponible en tu cuenta. Siempre hay que mirar la barra del navegador, ¿sí? La barra del navegador, ustedes si están en una computadora en este momento, arriba donde dice docs, en este caso dice docsgoogle.com, ¿sí? Tal vez donde suelen aparecer el www, etcétera, etcétera. Cuando ustedes les dicen que se conecten a un link que viene por un correo electrónico, primero que sea un link, que no sea un archivo para descargar y ese tipo de cosas. Eso por un lado. Y por otro lado, ver que si ustedes les dicen que van a acceder al banco, ver que sea la dirección del banco. Es más, yo lo que recomiendo es, si les llega algo por el estilo, tienen el home banking o algún otro sitio, lo que tienen que hacer es, más vale, salir del mail, abrir el navegador, poner en Google, buscar el dato del banco, ¿sí? Banco Galicia, lo que fuere, y entrar desde la página del banco directamente. El spoofing es la suplantación de identidad, ¿sí? Hacerse pasar por un desconocido. Es la forma más simple de distribuir virus, ¿sí? Es hacerse pasar por un conocido. Entonces, mirá este video que descargué, y cuando uno descarga el video, en realidad es un virus, ¿sí? Hay que evitar ese tipo de cosas. Ahí tienen un ejemplo de lo que puede ser un phishing, un caso de phishing, ¿sí? Entonces, fíjense, simula ser del Trusted Bank, ¿sí? Diciendo, qué sé yo, que determinada información, y que uno se conecte a la página del banco. Pero sí, uno ve acá www.trustedbank.com, parece ser la página del banco, pero cuando uno pasa el mouse por encima, el puntero por encima, y mira abajo a dónde se va a conectar, o mira a dónde se conectó en la barra de dirección, van a ver que es una dirección extremadamente gigantesca. Trusted Bank está, no sé, como en el carácter 40, 50, porque son páginas totalmente inventadas y son hechas pura y exclusivamente para juntar claves y demás. Bueno, con esto terminé lo que sería la clase de hoy, ¿sí? Entonces, algunos conceptos sobre las direcciones IP, algunos conceptos sobre seguridad, sobre virus, algunos conceptos sobre cifrado, ¿sí? Algunas ideas sobre cifrado y privacidad. Sí, ¿alguien abrió el micrófono? Escucho. ¿No? Me pareció entonces. No sé, ¿alguna pregunta, alguna duda? Nada, que era una clase que estaba esperando. Porque no, realmente hay muchas cosas que uno no entiende o no sabe si no está en el tema. Y por ahí uno no dimensiona, ¿no? Todo esto de que todo queda grabado en algún lugar y todo pasa por otro lado. La mejor definición que yo escuché, ya les digo, fue esa. Me encantó la clase, me cansé de tomar. Navegar por internet es caminar desnudo por la calle. Punto. Es así
de simple. No le den vuelta a cuestiones. Ustedes tienen que pensar que por más seguridad que estén trabajando, ustedes como usuarios finales, ¿estamos de acuerdo? No como expertos informáticos ni nada. Como usuarios finales, todo lo que ustedes hagan, por más que tenga seguridad, no seguridad, bla, 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 todo es posible de ser leído, escuchado, visto, hackeado, craqueado, robado, etcétera, ¿sí? Todo, todo. Si no, vayan a ver ahí las actrices como es no las de Argentina porque lo hacen de propaganda, pero las actrices yanquis que les robaron en cantidad de masa, hubo un juicio con Apple y demás, de la nube de Apple, donde se guardaban todas las fotos y demás, las copias de las fotos automáticas de los celulares, que les robaron muchas fotos íntimas, privadas, eh, y bueno, hicieron hasta juicio, ya les digo, hicieron juicio con Apple, llegaron a arreglos, acuerdos, y Apple tuvo que cambiar también sus políticas de seguridad y demás con respecto a la nube, ¿sí? Que supuestamente era la nube más segura en ese momento, porque uno tenía un Apple, entonces todo el iPhone mandaba todo ahí estaba súper protegido, no me lo robaba nadie, y vayan a preguntarle ahí a Bella Torme, a cómo es y no sé cuántas más. Bella Torme me quedó en la cabeza porque ella lo que hizo cuando alguien la amenazó de que iba a publicarla, las publicó ella directamente. Así se solucionó el problema. No sé, les propongo eso también. Si ustedes tienen conceptos que están ahí dando vuelta, qué sé yo sé que, por ejemplo, conceptos como dirección IP, conceptos como phishing, como las cuestiones de seguridad del Internet, eh, qué sé yo, protocolo, vamos a tratar de hacer alguna diferencia entre protocolo, formato y demás. Eh, Todo ese tipo de cosas que les puedan ir surgiendo, a ver, no consideren que es tonta la duda, ¿está? Porque estamos hablando de cuestiones que son técnicas. Hay algunas de esas cuestiones técnicas que yo tampoco manejo, ¿sí? Yo no, de algunas tengo simplemente información así por encima como para saber de qué estoy hablando y nada más, ¿está? Con bien a lo bruto no confundir software con hardware, nada más. Pero como es hay muchas cosas que siempre quedan que uno no entiende bien. Por ejemplo, hay un tema que yo todavía no me metí, tengo que ponerme a leer seriamente, que es el tema de blockchain. Ese no lo leí, que está en la base de las criptomonedas y todas esas cuestiones. Sinceramente no leí nada, así que no puedo explicar nada y podríamos llegar a verlo también, porque blockchain es un elemento de seguridad bastante importante que se ve como que está siendo de base para prácticamente todo lo que necesita mucha seguridad. Pero bueno, así que si a ustedes se les ocurren temáticas y demás, palabras, por ejemplo, de golpe, conceptos, palabras, ahí habría ese glosario, pueden ir poniéndolas ahí, en todo caso, si son palabras que tienen dudas, simplemente abran la palabra y después vamos a ir completando o llenando con textos o con videos o lo que haga falta, ¿sí? Pero no tengan duda en planteármelo. Profe, ¿no podría hablar sobre tal tema que no queda claro, no lo entendemos, o se habla mucho, pero no se explica, etcétera, ¿sí? Porque a veces, muchas veces pasa, yo siempre digo, parafraseando al general, ¿no? Todos hablan de metadato, pero ¿cuándo han visto un metadato? ¿Qué es un metadato? ¿Cuándo han visto un metadato? Entonces, a veces el concepto de cómo es un metadato, cómo se lo ve, qué aspecto tiene, ¿sí? A veces pasa de largo y uno no termina entendiendo de qué estamos hablando. Cuando hablamos de HTML, Java, y uno queda ahí en la nebulosa, tratando de entender qué aspecto tiene, ¿no? Es decir, es algo tangible, es algo visible, es algo que puedo ver, que puedo palpar. Bueno, una dirección IP es palpable, son números, ¿sí? Son números. ¿Qué significado tiene cada número y demás? No sé, no importa. ¿Sí? Pero son números y cada número asigna a un aparato o cosa conectado a Internet. Puede ser una página web como puede ser un aparato. Bien, entonces no duden y pregunten. Pregunten y armamos en todo caso clases específicas o armo algún videíto o algo para eso en particular.
¿Bien? Gracias, Muy bien. profe. Carla, mi interlocutora del día de hoy, la interlocutora designada. Todos los demás estaban con la cerveza y Carla tuvo que mantenerse sin tomar nada porque ha sido la interlocutora designada del día de hoy. Dijeron, hay un montón hay varios compañeros comentaron varias cosas ahí en el chat, profe, que también son interesantes. Creo que Miriam preguntó sobre las cookies de Las cookies de seguridad, tal cual. Yo cuando mencioné el virus seguridad, cookie, creo que le preguntó eso. vino la palabra a la mente. Como es está bien, Catalina, no hay problema. Como es las cookies. Las cookies no tienen nada que ver con ese virus, primero. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Sí? Son totalmente, lo que cuenta es la intención, así es, tal cual. Son dos cosas totalmente distintas. Las cookies que ustedes conocen como cookies de navegación, en realidad es una forma que encontraron los informáticos de no estar pidiendo determinada información de manera constante cuando uno navega por Internet. Típico caso. Cuando ustedes ingresan a una página donde tienen un usuario y una clave, ejemplo, campus virtual, ¿sí? Cuando ustedes ingresan ahí, lo que hace el servidor es enviar una cookie a sus máquinas, que queda grabada en sus máquinas, indicando algunos detalles, puede estar cifrada, no cifrada, no importa, manda un código de manera tal que el servidor sabe que ustedes ya pusieron el usuario y pusieron la clave, ¿sí? Entonces, esa cookie tiene una duración de 20 minutos. Entonces, si el servidor detecta inactividad de 20 minutos, ¡tuc!, corta la conexión, ¿sí? De lo contrario, si no fuera con esa cookie, uno tendría, cada vez que cambia de página, volver a poner Expira, ¿no? usuario, expiran, exactamente. Si no tuviera esa cookie, cada vez que uno cambia de página dentro del mismo aula virtual, uno tendría que estar poniendo clave, usuario y clave. Entonces, quiero abrir la clase 1, tú, usuario y clave, usuario y clave. A ver, la clase 1 tiene esto. Quiero ver esto, tú, usuario y clave, usuario y clave. Y así permanentemente. En cambio, con la cookie, lo que sucede es eso, ¿sí? Lo que hacen es justamente el servidor manda una información que dice, como es que dice que eso ya está abierto. Rodrigo, sí, dice que el cartel se pregunta si uno quiere guardar la contraseña. ¿Dónde se guarda esa contraseña? ¿Quién ve esa contraseña? Gran pregunta. En principio queda guardada, codificada en las carpetas del navegador. Chrome, Mozilla, Edge, de Microsoft, etcétera, tienen carpetas de seguridad donde pueden quedar grabadas esas contraseñas. Quedan cifradas de manera tal que no cualquiera puede saber cuál es la contraseña real, digamos. ¿Sí? Hay una serie de números, dígitos ahí, pero largos, puede ser una chorrera de 300 números, ¿sí? Que en realidad lo que hacen es codificar esa contraseña. Eso sirve para que yo no tenga que estar recordando permanentemente distintas contraseñas y poder crear contraseñas más seguras. Donde yo incluya letras mayúsculas, letras minúsculas, números, signos de puntuación, etcétera, ¿sí? Y que sean más de 8 caracteres y demás. Entonces yo puedo construir ese tipo de contraseñas, dejarlas guardadas, no necesito recordarlas, y el servidor, como es y el navegador, cada vez que yo ingreso a ese sitio, conecta y pone la contraseña del usuario por mi cuenta. Claro, sí, obviamente, porque si no te roban la computadora y te roban todo. Por eso también es recomendable no utilizar la misma contraseña para todas las cosas, ¿sí? Porque lo primero que hacen los hackers es, te robé la contraseña del aula virtual. Y a ver, Gmail, carlasmartin@gmail.com. Y si le pongo la misma contraseña del campus virtual, ¿sí? Y resulta que acceden al Gmail. Y resulta que vos en el Gmail tenés una contraseña, un archivito de tus contraseñas, porque lo consideras más o menos seguro, un archivito de tus contraseñas del home banking. Y tenés
¿Está? ¿Se entiende cómo trabaja un ladrón de información en realidad? ¿Sí? Hacker, hay discusiones sobre lo que significa. Entonces, ese es un buen Profe, consejo. ¿y Ese es qué un buen sería, por ese es un ejemplo, buen en mi consejo. teléfono? No utilizar la misma contraseña para todo. ¿Sí? Para las cosas más sensibles, contraseñas más difíciles, más complejas. ¿Sí? Y para situaciones que no les reviste demasiada complicación, contraseñas más simples, obviamente. Qué sé yo, home banking, pongan una contraseña compleja. ¿Está? Qué sé yo, para el correo electrónico, si ustedes usan todo con Gmail, como hago yo, correo electrónico, una contraseña compleja. Pero de golpe, qué sé yo, el aula virtual yo tengo una contraseña que, si bien no es simple de averiguar, no es muy compleja de escribir tampoco, ¿sí? Porque quiero que sea rápido, no me interesa. Por más que me borren todo, yo tengo todos los apuntes, tengo todo, las notas, tengo todo, así que no sería problemático. Sí, Carla. Justo con eso me hizo acordar que, por ejemplo, si yo tengo el celular y estoy entrando a una página o a alguna aplicación ya instalada, ¿cómo se llamaría lo que hace que me salga el cartelito que me pide la huella digital o la cara, que sería la huella digital de mi Identificación, cara para eso es acceder? identificación. Pero Sí, que ya tengo identificación de seguridad. guardado, claro. Claro, identificación de seguridad. Funciona porque ya tiene guardada la contraseña y el Claro, usuario, digamos, tiene adentro. asociada la contraseña, por un lado, con ciertas características de tu huella digital. Esto es algo también que es interesante tenerlo en cuenta. Cuando uno pone bioseguridad, es el área que arma todo esto, exactamente, tal cual, Karina. Cuando uno coloca la huella, registra la huella, no registra la huella, está registrando algunos puntos llamativos de la huella digital. ¿Sí? Con esos puntos llamativos generan un código. ¿Sí? Lo traducen a números y generan un código totalmente oculto, ¿sí? Y cifrado. De manera tal que yo no puedo saber cómo es la huella a través de ese código. ¿Sí? No puedo hacer la inversa. ¿Tá? Entonces, eso, y entonces asocia el celular, por ejemplo, asocia ese código de la huella con las distintas contraseñas que tiene guardadas. ¿Sí? Por eso yo voy y pongo mi huella en tu celular, por ejemplo, yo pongo mi huella, toma determinados puntos y dice, no son los mismos. Cuando hace todo el proceso y genera el número, no es el mismo. ¿Está? Porque mi huella es distinta de la tuya, es obvio. Pero esto hay que tenerlo en cuenta porque es una cuestión legal. No se puede guardar la información de la huella completa. Entonces lo que se guarda son puntos. ¿Sí? A más puntos que se guarden, mayor seguridad. ¿Bien? Sí, es más, cuando te hace guardar la huella originalmente, te hace presionar de diferentes formas varias veces el botón. Entonces Tal como que te va cual. tomando de costado y también... Tal cual. bien, Porque bien, busca, gracias, ya te profe. digo, tiene como un polígono, por decirlo de alguna manera, que es donde enfoca y toma esos puntos. Entonces, si ese punto es un rulito, si es una curvita, si una línea recta, ¿está? Entonces, toma distintos aspectos y con eso crea un código de seguridad. Las bases de datos de los emails se mandan spam a rolete, claro. Y eso es lo que hacen muchos virus. Muchos virus lo que hacen es básicamente eso, se meten en la computadora, vos no te das cuenta, a lo mejor lo único que hacen es, como es captar direcciones de email. Las famosas cadenas, ¿sí? Esas cosas que les llegaban y decían, Microsoft ha anunciado que ha salido un nuevo virus terrible, destructivo, copiá esto inmediatamente a todos tus contactos para que... Entonces uno agarraba y copiaba y mandaba. ¿Qué hace? Ese mail empieza a ir y reír, y cuando yo hago reenviar, todas las direcciones que están visibles se copian en el nuevo mensaje, y yo hago reenviar y reenviar y reenviar hasta que en la vuelta de la vida le vuelve al spammer, ¿sí? A la persona que hace spam, y tiene una chorrera de 5.000, 6.000 direcciones de correo electrónico que funcionan. Encima detectan eso. Al estar siendo reenviado, funcionan. Hay alguien del otro lado, etc. Entonces la aprovechan para mandar spam. Unos virus lo que hacen es meterse en tu computadora, buscar la libreta de direcciones, tomar todas las direcciones y reenviarlas. Uno no se da cuenta y la reenvía a los spammers o a las listas que en la dark web uno compra listas de correo electrónico para enviar y cosas por el estilo. ¿Sí? La cuestión de seguridad en Internet es muy compleja. Uno
tiene, como es, se cree que puede estar muy seguro porque tiene la huella, la identificación de la cara, etcétera, etcétera, pero no, no hay seguridad La falsa completa en nada. seguridad. No hay seguridad completa. Eh, por eso yo digo, ¿qué antivirus recomiendo? No, la verdad, ninguno en particular, todos en general. Este, Avira es uno bueno. A mí se me volvió medio lento con Avira. Terminé volviendo a Avast. ¿Sí? Avast. Lo escribo ahí para que quede escrito. Yo ahora tengo Avast puesto. Pero van variando porque a veces se quedan medio remolones, entonces empieza. El gran problema del antivirus, el gran problema del antivirus es que es un software que reside en memoria. Paso a explicarme. La computadora tiene una memoria de almacenamiento permanente que es el disco. Y tiene una memoria temporal que es la memoria RAM, la que ustedes conocen como memoria RAM. El NOC 32 no, la verdad no lo conozco, sinceramente no lo conozco. Hay que tener mucho cuidado porque hay muchos virus muchos antivirus que lo que hacen es tratar de vender en realidad. Entonces te tiran grandes propaganda, limpie su PC que soy yo y hiciste 3 boludeces y necesitas pagar para seguir. Bueno, y cosas por el estilo. Eso me pone nervioso. Estaba diciendo y me perdí. El gran problema de los antivirus es que como son programas residentes en memoria, en la memoria RAM, exacto, gracias Martín, la memoria RAM es el lugar donde estamos haciendo el trabajo. Lo que yo estoy viendo acá en pantalla en este momento y todo este ida y venida de información con la cámara y demás, está asentado en la memoria RAM, no en el disco ni en nada de eso, en la memoria RAM, ¿sí? Es esa memoria que si yo desenchufo pierdo todo, ¿sí? Porque se mantiene gracias a la electricidad. Entonces, esa memoria RAM es limitada, 4 GB, 8 GB, 16 GB, es algo por el estilo. Entonces, es muy limitada. Es una memoria rápida, justamente para poder, que yo hago así, me muevo y ustedes me ven moverme, ¿sí? Y no ven una imagen saltada. Es la memoria donde hago mis trabajos. Entonces, si yo a esa memoria le voy metiendo programitas que estén permanentemente ahí, ¿sí? Le voy metiendo programitas que estén permanentemente ahí, como por ejemplo los antivirus. Si ese programita es muy grandote, me va a sacar espacio de memoria RAM. Lo primero que voy a sentir es que la computadora se vuelve lenta. Yo tuve ese problema, entonces estuve pasando de un antivirus a otro antivirus, justamente probando eso. Con el último que me quedé fue con Avast, pero Avast ya la tenía antes y había pasado a Avira, después Avira se me volvió lento y pasé a Avast de nuevo, pero siempre voy probando eso, que no me ralentice la máquina, ¿sí? Trato de probar eso. Esa es la mayor preocupación que tengo con los antivirus. Después busquen en cualquier lista, ponen en Google los 10 mejores antivirus para tu computadora y les va a dar una lista de antivirus razonablemente buenos. ¿Mm? En el celular, esto lo leí un par de veces por ahí, en los celulares había alguien, un experto, que no recomendaba poner antivirus. Así de simple. Porque justamente dice que ralentiza mucho los celulares y que en sí ya ¿cómo es que se llama? Todos los sistemas, ya sea Android, ya sea, ¿cómo es que se llama? Eh, Apple y demás, iOS, ¿sí? iOS o Android, son bastante seguros como para evitar el tema de virus específicamente. ¿Qué pasa? Ya si uno baja una aplicación maliciosa, como las ha habido dentro de Google Play, que la fueron sacando, o dentro de las mismas de iOS, etcétera, que la fueron sacando y borrando, cuando uno la baja y la pone a activar y ya está, y por más que haya antivirus, la va a pasar por arriba el antivirus. Porque, a ver, piensen, el virus trata de pasar oculto. Entonces, lo primero que va a hacer que es, ¿sí? En cuanto asoma así el ojito, dice, ¿hay algún policía a la vista? A ver, ¿hay antivirus? Ah, hay antivirus. El primero que mato. ¿Está? Al primero que mato al antivirus. Entonces, claro, todo virus, lo primero que intenta es matar al antivirus. Así que es muy probable que en cuanto descargué un virus, lo que haya hecho es destruirme el antivirus. Yo lo sigo viendo, como está funcionando, todo bárbaro, pero no funciona.
Limpiadores de archivos. Eso sí utilizo bastante. Los de la computadora nunca me resultan muy... Siempre me dejan como un sabor de que faltó más, digamos, ¿no? En la computadora no me convence mucho. El CCleaner lo uso bastante. Siempre me deja con sabor a que podría borrar más cosas. Es bueno, sí, es muy bueno, pero siempre me deja como sabor a que podría borrar más, a que podría ayudarme un poquito más. Sí me gusta, en ese sentido me gusta el file de Google. Se llama File, en el celular. Ese sí me gusta. Pero me gusta porque es muy concreto. Va y te busca archivos temporales de instalaciones y cosas por el estilo, bien concreto. Busca fotos repetidas, ¿sí? Que a veces puede haber, porque si tengo mal configurado el celular y entonces está haciendo backup en un lado, backup en un otro, y los dos lugares están yendo a fotos de Google, entonces está duplicando. Me busca los duplicados, así puedo borrar. Detecta los memes, por ejemplo, entonces cada tanto hago una barrida de memes del celular, ¿sí? Voy recuperando bastante. Ese me gusta mucho. ¿Cómo funciona? Ese me gusta mucho. Personalmente, ¿sí? Son cuestiones de gusto, ¿no? Los limpiadores de archivos, esos son... los que serían buenos, pero lamentablemente hay que pagar, son las versiones de los limpiadores de archivos que te limpian el registro de Windows, ¿sí? Creo que el mayor problema, bueno, esto un poco he hablado con algunos informáticos, más o menos me lo trataron de explicar, uno de los mayores problemas es ese registro que genera Windows, donde se van armando... sí, Marcela, ningún problema. Cualquier novedad rara la paso por teléfono. Un registro donde van quedando informados todos los software que uno instala, desinstala, quedan cosas. Cuando uno desinstala un software que puso para probar, porque yo pruebo mucho software, cuando instalo un software, se generan entradas en ese registro de Windows. Cuando lo desinstalas, por lo general, no se borran esas entradas en el registro. Entonces quedan hasta que carga el registro y va ralentizando la computadora y demás. Entonces, ahí ya los buenos hay que pagar, ¿sí? Desde el mismo CCleaner o del mismo Avast y demás, el cleanup de Avast, hay que pagar. Ya ahí hay que ponerse a pagar porque no hay gratuitos que lo hagan bien, por lo menos no conozco. Si conocen alguno gratuito que lo haga bien, avísenme. Hay que tener mucho cuidado porque si no puede estropear la computadora directamente. Ahí sí hay que pagar. Y esos sí son muy útiles. Ahí son muy útiles. Porque si no, realmente el registro se va creciendo y se va haciendo torpe porque lo carga completo en cada arranque, en cada vez. Así que es bastante complejo. Algo que me recomendaron hace poco, fui a arreglar una computadora y me recomendaron todas las nuevas versiones que están viniendo de Windows están siendo cada vez más optimizadas para lo que se denominan discos de estado sólido. A ver, los discos rígidos de las computadoras son, en definitiva, discos que giran físicamente, es decir, giran, se mueven, y tienen agujitas lectoras, ¿sí? Que también se mueven y que a la larga, como pasan muy cerca del disco, terminan generando rayaduras y demás, que es lo que puede generar que un disco se rompa un buen día en una computadora, etc. Esos son los discos habituales que nosotros tenemos en la computadora. La tendencia es ir hacia los discos de estado sólido, es decir, no tienen partes móviles, son totalmente inmóviles, ¿sí? No tienen partes móviles y el acceso es más rápido, es otro tipo de acceso, no es igual que los discos móviles, es mucho más rápido, mucho más eficiente, y hay una tendencia de Windows que viene como es que está cada vez más adaptada. Me parece que la versión es Windows X o algo por el estilo, que va a estar directamente orientada a discos de estado sólido. Entonces, el trabajo en un disco viejo va a ser muy lento y en un disco sólido va a volar. Pero bueno,
No conviene pasarse a Linux con toda la burocracia de Windows. Yo tengo muchos problemas con mi usuario Windows. A ver, Paula. Gran pregunta. Yo me constituí como beta tester en la Universidad de Villa María, como beta tester de usuario de Linux. Específicamente, en ese momento para, por un lado, utilizar software gratuito, software libre, principalmente software libre, y segundo, software gratuito, no son necesariamente lo mismo. La idea de ahorrar un poco en presupuesto en la compra de las computadoras. En la compra de las computadoras hay un gran presupuesto de comprar la licencia original de Windows, ¿sí? En una entidad pública como la universidad no podemos estar comprando versiones truchas, entonces tenemos que comprar sí o sí la licencia de Windows. El gran problema que tuvimos fue que yo le hacía caso y actualizaba todo lo que me decía Linux que tenía que actualizar. Y más de una vez, evidentemente, terminaba actualizando más allá de lo debido. Terminaba actualizándose con cosas que no estaban totalmente probadas y cosas por el estilo, entonces se me trababa la máquina, venían los de informática, tenían que destrabar, etcétera, etcétera. Yo me puse en, a ver, yo soy un usuario razonablemente calificado, digamos, y los mismos chicos evaluaron y dijeron, mira, si vos que más o menos sabés de las computadoras, te encontrás con estos escollos, no quiero imaginarme con usuarios en general, ¿sí? Que lo único que saben hacer es mover el mouse, básicamente. Entonces, ahí quedamos en que no era conveniente. Yo pensaba arrancar con la biblioteca. La idea con ellos fue, bueno, mira, yo voy a probar con una máquina, la mía, con Linux, a ver cómo va. Estuve 2 años con eso, 2 años. Y la idea era, si funcionaba, pasar a biblioteca, toda biblioteca o algunos más de biblioteca, trabajar con Linux. Y si funcionaba, ya empezar a extenderlo a la universidad, que ellos utilizarían, digamos, la experiencia nuestra para pasarlo a la universidad. Como es y bueno, ese fue, el gran problema fue ese, ojo, no tuve otro problema a nivel, digamos, a ver, de entenderlo, de manejarme, qué sé yo. Me pongo en usuario final, ¿sí? Yo no me ponía a hacer ninguna cosa de programación, ni de entrar en el disco, ni cosas raras. Yo simplemente utilizaba LibreOffice, navegaba en Internet, instalaba alguna aplicación, generamos un entorno simulador de Windows para algunas aplicaciones de Windows, etcétera, etcétera. Todo como un usuario final. Y como, chao, Karina, nos vemos, no hay problema. Pero esas actualizaciones que yo simplemente decía, quiere actualizar, hay actualizaciones disponibles, 32 actualizaciones disponibles. Bueno, actualice. Y bueno, y ahí se ve que se iba, siempre me decían que hay actualizaciones que de golpe están dadas, pero que no están totalmente certificadas, digamos, y que en realidad eso era lo que me iba fallando. Sí, Linux es un mundo aparte, otra cosa, así que hay que bastante tratar de entenderlo. Pero bueno, para un usuario final, en principio debería ser totalmente transparente, ¿sí? Tal vez corregir estas cuestiones de las actualizaciones o el tema de cómo manejar con aplicaciones que están hechas para Windows y no para Linux, ¿sí? Bueno, gente, no sé si más o menos hemos pasado con el usuario Windows. Está bien, Paula, tranquila, trata de armar bien la pregunta. Trataré de responderte lo mejor posible. Bueno, gente, entonces, corto la Gracias, profe. Nos grabación. vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene y que se nos está terminando. ¿Ya se nos termina el cuatrimestre o no? La semana que viene es la última. ¿O tengo mal Sí, el el 18. calendario? Ah, el 18 ya es la última. Bueno, No tiene ahí bien el calendario. daremos